que tudo que meditamos e contemplamos nestas 9 semanas foi uma prova muito clara que a actuação de los ángeles en la Iglesia Apostólica é uma prueba, uma confirmação de que os santos ángeles são miembros de la Iglesia. Entonces, hoy eu vou dar a catequesis exatamente los ángeles miembros de la Iglesia. E ustedes, se estão a hacer la colección de las catequesis, esta es en verdad la primera, porque esta es como una introducción y toda la presencia y actuación de los ángeles en la Iglesia Apostólica, una confirmación que ellos son miembros activos de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, hoy es una meditación que un poco repete algunas ideas llaves que tenemos desenvolvido en las últimas semanas, pero es muy importante algunos conceptos bíblicos tenermos muy claro y sin ninguna duda. ¿Y por qué? Porque hoy hay muchas doctrinas que no son correctas, mismo en torno de los ángeles y que nos distancian de la revelación bíblica. Entonces, yo estoy fundamentando usted en este concepto bíblico de la revelación de Dios a nosotros sobre los ángeles. Y para mí es muy importante. Es muy importante de tener ideas muy claras. ¿Por qué? Porque así ninguna persona nos va a confundir o nos va a levantar dudas, porque nosotros estamos fundamentados sobre la piedra que es Cristo, la revelación de Cristo, de sus criaturas, que es eso que es más importante. Entonces, la catequesis, la meditación de hoy empieza con el libro de la sabiduría, capítulo 7. El autor habla así: Dios me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las propiedades de las raíces. Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instituyó la sabiduría, la artífice de todas las cosas. Entonces nosotros podemos decir, la verdad de Dios es su sabiduría, que ordena todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Pero esta sabiduría eterna y divina, que como un progreso, progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento fue revelada lentamente, como Dios es un gran profesor, muy lento, él introduce su pueblo a los misterios más profundos de Dios. Entonces, esta eterna sabiduría divina, muy despacio fue revelada en el Antiguo Testamento y ella está completamente revelada en el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos ver que
esta passagem que habla o livro da sabedoria, habla São Juan en el principio de su evangelio. Al principio existía el verbo, y el verbo estaba junto de Dios, y el verbo era Dios. Al principio estaba junto de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo. Y sin él no se hizo nada de todo lo que existe. Entonces, el dogma de la fe de la creación dice que el Padre, por medio de su palabra, de su verbo, de su Hijo, en comunión con el Espíritu Santo, Señor que da la vida, creó el cielo y la tierra. Entonces, podemos decir solamente el verbo, sabedoria eterna e divina, es o único que tem o verdadeiro conhecimento de tudo que ha criado e a relação de todas as coisas com Ele. Então, podemos dizer esta passagem do livro da sabedoria, que habla que ela tem conhecimento de tudo, não é outra coisa que se refere ao Hijo de Deus, hecho hombre, que en verdad Él es la divina sabiduría. Por tanto, por ejemplo, cuando nosotros rezamos la letanía del corazón de Jesús, a un punto que decimos que el corazón de Jesús, su corazón es el tesoro de toda la sabiduría y ciencia. Entonces, sin duda ninguna, esta passagem da sabedoria se refere a Jesus, Hijo de Deus. Então, a grande llave de la revelação de todos os mistérios del mundo material, del mistério del hombre e del mundo angélico, podemos dizer, la llave es el Hijo de Deus, que para revelar-se a nós outros, se hizo carne e habitou entre nós outros. Por isso, São Pablo, em sua carta aos Colossenses, eu repito muito esta passagem porque é muito importante, porque aqui podemos ver a relação total entre os ángeles e Jesus. La unión, podemos decir que el Padre, por medio del Hijo, creó todas las cosas, todas las criaturas, también los ángeles, creó todos para el Hijo. Y esta idea que San Pablo habla, el Hijo que se hizo carne, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda la criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Tronos, dominación, principados, potestades, todo foi criado por meio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Entonces, podemos decir, para nós outros, podemos compreender bem que Jesucristo é o centro de nossa história. ¿Por quê? Por la obra de la redención que lo operó y también su palabra, su evangelio, es que es luz para la vida de los hombres. Entonces, solamente Jesús é a resposta de todas as perguntas de nossa existência. Podemos dizer, só Jesus crucificado tem a resposta para todos os sofrimentos da vida humana. Então, com razão, podemos dizer, Cristo é nossa cabeça.
Él es quien nos hizo, a Él pertenecemos, somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Habla el Salmo 99. Y también podemos decir que tudo que nosotros esperamos por causa das promessas de Cristo, podemos estar seguros hasta la resurrección de nuestro cuerpo, es en Jesús que tenemos la garantía. Entonces, para los hombres, no solamente por la redención, pero también por el Evangelio, nosotros tenemos en la fe todas las respuestas que necesitamos. Hace pocos días yo hablé en una homilía, una explicación del Evangelio, que hoy nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil por causa da pandemia, pero miren, como é possível cada de nós, com um pouco de sabão e água, podemos matar o vírus. E como é possível todos os cientistas do mundo não conseguem encontrar uma vacuna para este vírus. Então, perante um simples vírus, toda a ciência humana é impotente. Pero Deus, em sua bondade, deu a cada a possibilidade de se defender del vírus por meio de lavar as mãos. Como Deus é bueno e ao mesmo tempo, como a sabedoria humana se queda completamente nula, nada, perante uma coisa que, em verdade, é muito peligrosa e continua a ser todos os dias vítimas que nos deixam um pouco angustiados e com um dolor de alma ver tanta gente que Deus chama por meio de uma morte muito dolorosa e como a gente vai encontrar seu Deus. Agora, em relação a Los Ángeles, assim como nós outros podemos dizer Jesus é o Senhor de los hombres, também Ele é o Senhor de Los Ángeles. Também Ele é, em verdade, centro da existência de Los Ángeles. É isto que habla o Catecismo da Igreja Católica em el número 331. Eu vou agora ler umas frases que são exatamente tiradas do Catecismo. Cristo é o centro do mundo de Los Ángeles, angélico. Le pertenecem a Él, são sus ángeles. Quando o Hijo del Hombre venga em sua glória, acompanhado por todos sus ángeles. O próprio Jesus lo afirma. Le pertenecem porque foram criados por Ele e para Ele. Ante seus ojos foram criados todos os seres que estão no céu e na terra. Então, podemos dizer os santos ángeles como criaturas invisíveis estão representados neste texto de São Paulo aos Colossenses por meio de 4 de seus 9 coros. São Paulo habla tronos, dominações, principados e potestades. Portanto, e tudo subsiste em Ele. Então, podemos dizer que todas as criaturas angélicas que têm uma natureza puramente espiritual, podemos dizer que devem a Ele, ao Verbo,
ao Hijo de Deus su ser y su existencia. Otra razón por la que afirmamos que los ángeles son suyos, son de Jesucristo, está otra pasaje do Nuevo Catecismo 331. Cristo los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Y esta afirmación del catecismo es confirmada con otra pasaje muy querida do Nuevo Testamento, que é dos cartas aos Hebreus, es que não são todos eles espíritos servidores com a missão de assistir a los que han de heredar a salvação, e eles, estes espíritos servidores, têm uma missão em nosso favor, porque Jesucristo les ha confiado. Este segundo argumento é uma consequência lógica del primeiro, já que tudo vem de Deus, não podemos nos quedar surpreendidos que Ele actúa em las obras de suas criaturas. Deus é a causa primeira que opera em e por las causas segundas, que são as criaturas. Deus é quem obra em nós outros el querer e o actuar como bem lhe parece. Esta verdade está muito lejos de diminuir nossa dignidade e nossa liberdade. É o contrário. Nós outros que venimos do nada por el poder, a sabedoria e a bondade de Deus, não pode nada se estamos separados de nossa origem. Sem o Criador, a criatura vuelve ao polvo. Então, podemos dizer, solamente podemos chegar ao nosso fim último com a ajuda da graça de Deus. Por isso, Jesus nos ha dicho, sem mim, ustedes não podem nada de nada. Então, podemos dizer, Deus é a causa primeira de tudo, pero Ele atua por meio de suas criaturas. Por exemplo, quantas coisas verdadeiramente o hacemos porque a graça de Deus nos ajuda a hacer. É verdade. Devido a que os ángeles são instrumentos totalmente fieles às mãos de Deus, sempre aparecem ao longo da história da salvação, Antigo e Novo Testamento, anunciando de lejos ou de cerca essa salvação, servindo o desígnio divino de sua realização. Por exemplo, eles cierram e guardam o caminho para o árbol da vida no paraíso, protegem Lot, salvam Agar e Ismael, seu hijo. El ángel detiene la mano de Abraham. La ley es comunicada, es comunicada a Moisés por su ministerio. El ángel conduce el pueblo de Dios, anuncia nacimientos, vocaciones, asiste a los profetas, para não citar mais que alguns exemplos. E, finalmente, o ángel Gabriel anuncia o nascimento de Juan, o Bautista, e mesmo o nascimento de Jesus. Esta citação está também no Novo Catecismo,
332. Y continúa el nuevo catecismo. De la encarnación a ascensión, la vida de Jesús está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia. Gloria a Dios. Ellos protegen a Jesús en su infancia, le sirven en el desierto, le reconfortan en la agonía. Y cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, sabemos que Jesús renuncia a esta ayuda. Son también los ángeles que evangelizan. Mira qué palabra la iglesia utiliza aquí en el nuevo catecismo 333. Son los ángeles quien evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación, de su resurrección. Y con ocasión de su segunda venida, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Entonces, miren, en estos números todos, a partir de 331 hasta 333, o catecismo hace una compilación de toda la historia de salvación para probar que los ángeles son en verdad de Jesucristo. Jesucristo es su Señor, como Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, si Jesús es el Señor de los santos ángeles, entonces, mirando los otros ángeles de las tinieblas, podemos decir: Jesús es victorioso sobre el reino de las tinieblas. Y es muy importante termos esta cosa clara, porque ustedes saben que hoy hay muchas interpretaciones de la Biblia que nos quitan el verdadero sentido cuando Jesús hace los exorcismos y liberta a la gente del poder del demonio. Es una realidad, y como sacerdote puedo decir sin ninguna duda que hoy se pasan muchos casos también. Claro que muchas veces el demonio toma otras, podemos decir, otras máscaras, otra manera de se manifestar, pero es lo mismo el resultado. Entonces, podemos decir, como Cristo es victorioso sobre el reino de las tinieblas. Después de su ascensión, el Padre, habla San Pablo a la carta a los Efesios, lo hizo sentar en su derecha en el cielo, elevándolo acima de todo el principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y le constituyó por encima de todo. Entonces, esta sujeción incluye la tercera parte de los ángeles rebeldes que pecaron contra Dios y su voluntad desde el principio. Y toda actividad apostólica de Jesús en los 3 años de su vida pública manifiesta su soberanía, derrotando el diablo, el pecado, con todas sus consecuencias sobre nuestra naturaleza.
Agora veamos como isto é atestado explicitamente em la Bíblia. Primeiro, Cristo cura el pecado en la alma del hombre. Jesús despierta la conversión a los pecadores, como Leví, la pecadora pública, Zaqueo, la mujer adúltera, y podríamos citar mucho. Es el Señor que en verdad toma la iniciativa para curar la alma del hombre. Segundo, Cristo cura las diversas enfermedades del cuerpo humano. Por ejemplo, la suegra de Pedro, el leproso, el hombre de la mano paralizada, el siervo del centurión, los 10 leprosos, el paralítico de Betsaida, el ciego de nacimiento. Portanto, o Senhor Cristo vem curar a alma del hombre. Cura a muchos la enfermedad del cuerpo. Otra, Jesús resucita los muertos. Hijo de viuda de Naín, la hija de Jairo y su amigo Lázaro. Usted ve la enfermedad del alma, del cuerpo, la muerte. Y Jesús también libera los poseídos del diablo. María de Magdala, que el Señor expulsó de ella 7 demonios. El hombre de la región de los Ganazarenos. El joven poseído después de la transfiguración, entre muchos casos. Y Jesús envió sus discípulos 2 a 2 y dio a todos el mismo poder como señal de que el reino de Dios estaba entre nosotros. Y cuando regresaron los discípulos dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alegren-se, mas que sus nombres estén escritos en el cielo. Entonces, este poder de exorcista, Jesús pasó a sus apóstoles también. Cristo, por su resurrección, él venció el poder del maligno y su reino. Embora su dominio total y definitivo solamente se producirá al final de la historia, cuando Cristo entregue, de nuevo una otra pasaje de San Pablo, ahora es la primera carta a los Corintios, capítulo 15. San Pablo dice: cuando Cristo entregue el reino a Dios su Padre, después de ter aniquilado todo el principado, dominación y potestad, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Claro, aqui quando São Paulo habla dos principados, dominação e potestade, são os satânicos, não é os santos ángeles. Portanto, durante o tempo da igreja, que está entre as duas venidas de Jesus,
los ángeles caídos ya no pueden usar todo su poder natural segundo su voluntad. También San Pablo nos confirma esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Yo voy a decir por qué esta palabra muy linda de San Pablo. Porque nuestro ángel de la guarda, él está alrededor de nosotros. Como el Espíritu, él nos envolve. Entonces, todos los ataques del enemigo, nuestro ángel defiende. Y só deja pasar aquella medida segundo la voluntad de Dios, está en proporción con nuestras fuerzas. Entonces podemos decir, es a través de nuestro ángel que Dios nos protege de todos los ataques del inimigo. Porque usted sabe que Dios dejó el demonio con una cierta libertad, pero es nuestro ángel, mismo que nosotros no pedimos, nuestro ángel, según la voluntad de Dios, nos defiende de todos aquellos ataques que seriam superiores, mais grandes que nuestra fuerza. Entonces, podemos decir, não podemos passar sem tentação, sem prueba. E, em verdade, nós outros somos provados por ele maligno. Pero San Pedro nos ensina qual é o propósito de estas pruebas. La prueba a que se submete nuestra fé hace que ella, la fé, seja muito mais valiosa que o ouro que se purifica por el fuego e se converterá nuestra fé probada em motivo de alabanza e de glória e de honor en el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sem haberlo visto y creyendo en él sem verlo todavía se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el fin de la fe, que es la salvación. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 a 9. Entonces, nosotros podemos decir, es verdad, nosotros somos tentados y probados por el enemigo, pero podemos decir que los demonios, mismo contra su voluntad, son instrumentos de Dios para nuestra salvación, porque Dios siempre sabe cómo quitar del mal que nos que pasamos, sabe convertirlo en un mayor bien, porque Él es todopoderoso. Entonces, los demonios también, ellos son instrumentos de Dios para nuestra salvación. Entonces, ustedes pueden ver en estas citaciones que el pecado y sus consecuencias en nuestra naturaleza, el Señor que se hizo hombre, bien para redimir el hombre total. Entonces, dentro de la iglesia, los santos ángeles tienen a Cristo como su Señor, como su cabeza. Él es el principio, el primero que resucitó
de entre los muertos, a fin de que él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él residiera toda la plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces podemos decir, la sangre de Jesús no solo redimió la humanidad pecadora, como también la sangre de Jesús dio al Padre toda la adoración, alabanza, acción de gracias que debería ter dado el hombre y toda la humanidad, y no puede dar porque es pecadora, y Jesús también dio al Padre la adoración, alabanza y acción de gracias que los ángeles que cayeron deberían dar, pero no dan porque se perdieron para siempre. Entonces podemos decir, la sangre de Jesús llenó completamente el espacio vacío que el pecado produce en las criaturas. En los nuevos tiempos que son os la Iglesia, mientras esperamos a última venida de Jesús, toda a vida da Igreja, podemos dizer que beneficia da ajuda dos ángeles. Mais uma vez, é uma afirmação do catecismo da Igreja Católica. Portanto, no tempo da Igreja, hasta que o Senhor venga, a Igreja toda beneficia da ajuda poderosa dos santos ángeles. Y en su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar el Dios 3 veces santo. Invoca su asistencia en el canon romano y también, por ejemplo, en la liturgia de los difuntos. Al paraíso te llevan los ángeles. Por tanto, nosotros podemos decir que la Iglesia, consciente de esta gracia que tiene, celebra particularmente en la Iglesia Universal 2 grandes memorias. El 29 de septiembre, los santos arcángeles, y 2 de octubre, los santos ángeles custodios. Y si ustedes me permiten, en Portugal, nosotros tenemos también en 10 de junio la memoria y la fiesta litúrgica con misa y oficio propio, el Santo Ángel Custodio de Portugal. Ellos, en nuestro favor, participan de la mediación única de Cristo. De manera ninguna, ellos disminuyen la mediación de Cristo. Antes la valorizan. De hecho, toda la influencia salvadora, es decir, todas las gracias que los ángeles nos dan de la parte de Cristo, brotan de la superabundancia de los méritos de Cristo. Los ángeles se apoyan en su mediación, dependen totalmente de ella y de ella sacan toda su eficacia. Es una afirmación también del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 60. Y continúa el nuevo catecismo: ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden del Verbo encarnado y redentor. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan las criaturas de diversas maneras, por ejemplo, yo como sacerdote participo del sacerdocio de Cristo
por el sacramento de la orden. Pero yo, como ustedes, participamos en el sacerdocio común de Jesús por nuestro bautismo. Entonces, por el bautismo participamos del sacerdocio común de Cristo. Por el sacramento de la orden, fico apto de actuar en nombre de Jesús. Entonces, podemos decir, el mismo sacerdocio há participações verdadeiras e distintas, assim como da única bondade de Deus, ela se difunde em las criaturas de maneiras distintas. Por exemplo, ustedes ven os santos, por exemplo, que têm carisma muito especial por los enfermos, outros por los pobres, a outros santos que em sua vida foram santos que deram muitas limosnas. Então, podemos dizer que a bondade de Deus, ela se manifesta em suas criaturas, na vida dos santos, de muitas maneiras, mas é a mesma bondade. Então, também podemos dizer, a única mediação de Jesus suscita a mediação e colaboração de las criaturas. E todos participamos da mesma e única fuente. Por exemplo, quantas vezes Deus se serve de nós outros, pobres pecadores, para dar uma palavra, para um exemplo, para uma ajuda. Então, vemos que Deus se serve de nós outros como instrumentos, como medianeiros de sua graça. E para terminar hoje, esta união de los ángeles e de los hombres en la misma iglesia empieza aquí en el tiempo para continuar por toda la eternidad. Esta idea de que de la mediación de Jesús, la única mediación de Jesús, participan todas las criaturas, inclusive los ángeles, está en Nuevo Catecismo, el número 970. Entonces, ustedes pueden estar seguros que no es una idea del Padre Carlos, una doctrina particular, no. Es doctrina oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, para terminar, los ángeles y los hombres unidos en el tiempo y la eternidad. También es un pensamiento del catecismo de la Iglesia Católica. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Estas son palabras de São Basílio Magno, que estão transcritas en el catecismo. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Entonces, podría decir que si nosotros hacemos fuerza para ya ahora empezar a vivir más fuerte con nuestro ángel, estamos empezando ahora un poco
nuestro cielo. O que nosotros vamos tener un día con toda la perfección, sin ninguna separación, ninguna distracción, ninguna cosa que pueda ser imperfecta, no. Hasta llegarmos ao ponto desta união perfeita em Deus, podemos começar agora em la fé, invitando nosso ángel para dentro de nossa vida prática. Não é necessário fazer coisas que não estamos já fazendo, não. Em la missão que ustedes têm, em la missão que eu tenho, é ali que eu tenho que trabalhar com meu ángel. Por quê? Porque se eu deixo o ángel trabalhar comigo, eu vou ser melhor sacerdote. Se eu deixo meu ángel rezar comigo, minha oração vai ser melhor e vai ter mais frutos. Se deixo meu ángel trabalhar comigo, as dificuldades vão ser menos, vão ser menores. Se deixo meu ángel verdadeiramente, se dou a meu ángel a liberdade, meu ángel, por exemplo, a parte de meu caminho, todas aquelas coisas que me podem fazer dano, vocês podem ter a segurança que o ángel vai fazer. Vocês podem estar seguros. Eu posso dar testemunho 100% certo que hoje eu não estaria vivo se não fosse meu ángel. Quantas vezes na carretera poderia estar morto? Eu me recordo, há 11 anos, eu ia de minha casa para a paróquia de Santo Ambrósio e eu ia rezar por el caminho a corona de Los Ángeles, o terço de São Miguel. E a certo ponto, o sinal luminoso verde abriu. Quer dizer, eu poderia avançar. E eu mirei o sinal verde, eu vi que estava verde, mas me quedei sem andar. Me quedei mirando, mas sem nenhuma ação. Passado 3 segundos, coche, outro carro, passou em sentido perpendicular à minha frente, com sinal rojo a toda a velocidade. Se eu tiver avançado quando se quedou o verde, eu estaria no meio da carretera e o outro coche me teria golpeado, mas com a velocidade que ele vinha, estou seguro que não me quedaria sem vida. Também me recordo, por exemplo, quando estava estudando teologia, saí do seminário, das aulas, das classes, e ia tomar o bus para ir para minha casa, para o monastério, e era um dia de muito sol muito brilhante, e eu mirei, mas o sol era tão forte, que eu não vi nada. E dei o primeiro passo para a carretera e tive consciência que tive uma força que me empurrou para trás. Eu não sei, dei passo atrás sem compreender porquê. E naquele momento passa coche com toda a velocidade. Mira, es el fruto cuando en verdad pedimos el ángel. Mi ángel, saca de mi camino tudo que pode ser malo para mim. Também acreditem que eu estou a dizer, mesmo, por exemplo, há pessoas que podem ser
porque nós outros não conhecemos os corações. E hoje é muito difícil conhecer uma pessoa. Então, podemos dizer, meu ángel, todos aqueles encontros, todas aquelas pessoas que podem ser um dano para a minha alma, afasta. E o ángel vai ser sem que nos damos conta, porque o ángel vê mais que nós outros. Os corações, nós outros não podemos esconder del ángel. Pero el ángel va a ayudar que nuestra vida sea de una manera que tengamos más facilidad a ser aquilo que Dios desea que seamos. Entonces, vivir con nuestro ángel es solamente hacer lo que hacemos con la ayuda, con participación de nuestro ángel. Solamente nos ayuda a ser mejor, no a sobrecarregar nuestro programa de vida, no, pero a sermos mejores. Y el ángel desea eso, porque la santidad es la meta que Dios quiere para nosotros. El ángel ya es santo, pero Él nos ayuda también a que seamos santos, segundo a voluntad de Dios.